Vamos en esta mañana al Salmo 119, hermano. Y aunque lo que vamos a hacer una introducción de este Salmo, yo quiero leer los primeros 8 versículos de él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 1 al 8, lo siguiente: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuese ordenado mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Damos gracias, Señor, por ese tiempo de adoración que hemos tenido, sabiendo, Padre, que tú diriges todas las cosas. Nosotros estamos delante de tu presencia con debilidad, con temor, con temblor, pero confiando, Señor, en ti, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Te pedimos, oh Dios, que tú bendiga, Padre, en esta mañana tu palabra, fortalezca a tu siervo que la va a predicar y prepare los corazones de quienes la van a recibir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, indudablemente, entre nosotros los cristianos hay grandes diferencias de doctrina que no son tan importantes, pero que tristemente nos separan. O sea, muchos buenos cristianos a veces están separados de nosotros por pequeñas cosas, o nosotros separados de ellas, porque a veces los reformados no creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Entonces, estamos separados de muchos hermanos buenos por pequeñas diferencias. Pero a pesar de esa diferencia que pudieran separarnos, la mayoría de los cristianos que creemos en la Biblia comprendemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Esos últimos tiempos previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Su venida, como están las cosas, podría ocurrir en cualquier momento. Podría ocurrir en unos cuantos años, en unas cuantas décadas. El Señor sabe cuándo va a ser que va a pasar esto. Pero indudablemente, hermano, que con todo lo que vemos, este mundo se está llegando a su clímax, a su parte final. O sea, nosotros veíamos que Estados Unidos era un país súper seguro, pero ahora ando orando por mis hijas, por mi osote y por todos los hermanos, mis hijos que están fuera, porque donde quiera se mete un loco y comienza a matar gente. Ya sea un bar, ya sea un restaurante, ya sea una cosa de comida rápida, el mundo está así. Pero no solamente en eso, la corrupción cada día va aumentando y todas estas presiones que vienen en este mundo sobre la iglesia en cuanto a lo que es el movimiento de los homosexuales y todas estas cosas que están pasando, hermano, nos está mostrando que estamos viviendo más que nunca los tiempos de Sodoma y Gomorra, que el mundo está llegando a sus tiempos finales. Con su creciente maldad y tumulto, el nuestro es un tiempo el cual necesitas de cristianos con corazones fuertes, con corazones de verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo que en los postreros días serán tiempos en el cual desfallecerán los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. O sea, estamos viendo, hermano, todas estas cosas que están sobreviniendo sobre este mundo. Y por esta razón los cristianos necesitamos más que nunca corazones fuertes. Salomón comprendió la importancia del corazón humano y aconsejó: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, dijo en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Tal afirmación puede tomarse en forma literal desde un punto de vista médico. Que guardemos nuestros corazones físicos. Sabemos ahora que la forma más efectiva de medicina para el corazón es la medicina preventiva. O sea, para guardar nuestros corazones físicos, se nos ha enseñado en todas partes, y los doctores aquí nos hablan y todo el mundo, que lo mejor para el corazón es la medicina preventiva.
Mi cardiólogo me dice, tú no sufres el corazón, pero te voy a dar esta pastillita, te la tomas todos los días, porque ya tú tienes que prevenir cualquier cosa del corazón. Y tengo que religiosamente tomarme una pastilla por la mañana, porque tengo que prevenir y cuidar mi corazón. Muchas personas han alterado su dieta, ajustando su estilo de vida y emprendiendo un programa regular de ejercicio para evitar los efectos debilitantes finales de un ataque cardíaco. Ahora bien, no es probable que Salomón estuviera tales cosas en mente cuando escribió las palabras en su libro de Proverbios hace 900 años antes de Cristo. Salomón indudablemente estaba haciendo una referencia figurada a aquella parte del hombre donde se guardan las emociones, donde están todas aquellas cosas que nos mueven de una manera especial. Lo que comúnmente se llama en la Biblia son estas cosas, esas emociones donde están nuestros sentimientos. Es de eso que Salomón se está refiriendo. Ahora bien, ya sea que estemos tratando con el órgano humano de sangre literal que ocupa nuestro pecho o que estemos tratando con el centro de los deseos humanos, el tomar medidas para evitar problemas del corazón es buena idea. Tanto para el corazón físico como para nuestros corazones espirituales. Si podemos alterar nuestras dietas, estilo de vida y actividades físicas para proteger nuestro corazón físico, ¿por qué no trabajar igual de duro ahora, aún más, para cuidar nuestros corazones espirituales? Y más en estos tiempos, hermano. Después de toda la vida física es pasajera, pero la vida eterna es una decisión hecha con un corazón espiritual. Por eso dice la palabra de Dios, un texto conocido cuando vamos a evangelizar. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres donde en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es en el corazón, en esa parte de las emociones que nosotros creemos para justicia. Y estos mensajes que vamos a traer con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu acerca del Salmo 119 es para que comprendamos que la mejor medicina preventiva para cuidar nuestro corazón es la palabra de Dios. La mejor medicina preventiva para cuidar nuestros corazones es la palabra de Dios, su ley, todo el consejo de Dios. El tema de nuestro mensaje es el Salmo 119, el cual esperamos que haga en nosotros una cirugía de corazón abierto para que el corazón de Dios se meta en nuestros corazones. Como dijo alguien, al estudiar este salmo estaremos emprendiendo un viaje al corazón de Dios y permitiendo que el corazón de Dios toque y transforme nuestros corazones. Este salmo, hermano, es el salmo más extenso de los capítulos de la Biblia. Pero es una gran celebración de lo que es la palabra de Dios, de lo que hace la palabra de Dios. Solamente 3 versículos, en todos estos versículos, 170 y pico de versículos, no hablan, hermano, de la ley de Dios. Solamente 3 versículos. Después todos los versículos hablan de la importancia de la ley de Dios en nuestras vidas. Y este salmo nos muestra que la correcta actitud del corazón que hemos de tener hacia la palabra de Dios, porque en ella es que llegamos a encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. Una de las cosas que nosotros, hermanos, no nos encontramos cara a cara con nuestro Dios es que nosotros descuidamos con mucha facilidad el leer su palabra. El levantarnos, hermano, no es una imposición de los pastores esto, pero levantarnos, hermano, y abrir la Biblia en nuestras vidas diariamente para ver lo que Dios quiere para nosotros, eso, hermano, va a fortalecer. Y eso es lo que queremos hacer con este salmo, que nos lleve a comprender la importancia, lo deleitoso que es la palabra de Dios para preservar nuestros corazones de los males de estos tiempos. Ahora bien, es imposible llegar a tener una comprensión apropiada de este salmo sin tener una comprensión apropiada de quién lo escribió. Y usted busca aquí, ¿quién escribió el Salmo 119? Bueno, no dice que nadie. Es como el libro de la carta a los Hebreos. ¿Quién le escribió? Dice Dios. Sin embargo, hermano, algunos sabios rápidamente señalan que el nombre de David no aparece directamente en este título de este Salmo, como ocurre en otros. Si bien esto es imposible de verificar, con plena certeza que David fue el autor de este salmo, tampoco lo descalifica. Y veremos a través del estudio por qué David fue el que escribió este salmo. Estamos convencidos que aunque no menciona el nombre de David en el salmo, fue David que escribió este salmo. Por lo mismo que enseña el salmo.
Yo no creo que haya otra persona que pudiera haber estado calificado para escribir esto que está aquí en esta palabra de Dios. ¿Quién está mejor capacitado para llevarnos en un viaje al corazón de Dios que un varón conforme al corazón de Dios, como dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 14, que así era David, un hombre conforme al corazón de Dios? Su estilo, fraseología e intensidad espiritual concuerdan con otros salmos davídicos, como el que leyó el pastor Huáscar, el salmo y otros salmos, o casi todos los salmos que habla David con él. El contenido podría corresponder con facilidad a los eventos también de la vida misma de David. Para los fines de estos mensajes estaré refiriéndome a David como si fuera el autor humano de este salmo, el instrumento que Dios utilizó. La razón de ello para que ustedes puedan identificar estas palabras con una persona real y no con un autor anónimo. O sea, lo que queremos es poner que David fue el que escribió este salmo, como hay evidencia que fue él, para poner en la mente un autor humano que Dios utilizó para hacer este salmo. También usaremos la vida de David como un punto de referencia para que podamos considerar este maravilloso salmo como el diario de oración personal de un hombre, de los hombres más notables que haya vivido sobre la tierra, como fue David. Es importante que usted capte la naturaleza personal de este salmo y nuestro deseo y nuestra oración es que lo convirtamos en una realidad en nuestra propia vida. Todo lo que está en este salmo, que se convierta en una realidad en nuestra propia vida. Sus palabras no son meramente impartidas para impartir el conocimiento. Es como dice el Señor en Juan 6:63, son espíritu y son vida. Lo que hay en este salmo son espíritu y son vida para nosotros. Sea que podamos probar completamente que históricamente David fue su autor o no, lo usaremos como un punto de contacto humano con los eventos y emociones de este salmo. Sin embargo, antes de entrar a estudiar cada estrofa, permítame llevarle a un estudio breve de la relación que David tenía con Dios y vea si usted concuerda conmigo que nadie pudo haber escrito este salmo si no fue el salmista David. Y hay 4 aspectos de la vida de David que queremos resaltar en esta mañana. En primer lugar, la actitud de David. En segundo lugar, su apariencia. En tercer lugar, su unción. Y en cuarto lugar, su adoración a Dios. Estas son las áreas de su vida que nos dan una perspectiva de su composición, de la vida espiritual de este hombre. Veamos primero su actitud que preparó a David para servirle a Dios. ¿Cuál era la actitud que había en David? La Biblia ofrece tanto material biográfico acerca de David que no tomaría tiempo. Yo tengo, hermanos, 6 libros que hablan de la vida de David. Digo, no lo he leído todo, lo tengo como referencia. Y ahora, el logo 8, que es una maravillosa instrumento de trabajo que llegó, hay una parte que llama el lienzo de estudio. Usted pone ahí la vida de David y le pone la vida de David que usted no encuentra qué hacer con tantas cosas referencia a la vida de David. Ya llegará el tiempo que usted va a decir en la noche, yo quiero predicar mañana de Juan 3 y le va a salir ya el mensaje completo y la predicación de esto. Eso es lo último. Pero uno tiene que estudiar la palabra de Dios. Ahora bien, podríamos hacer una larga lista de sus cualidades, características, dones, talentos, logros y fallas. Sin embargo, la característica más sobresaliente de la vida de David fue su actitud de corazón hacia Dios y hacia su palabra. Esa es la actitud que distingue a David. El versículo que probablemente se cita con mayor frecuencia acerca de David está en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: mas ahora tu reino no será duradero. Hablando a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Con frecuencia nosotros decimos, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y al decirlo usualmente lo que queremos dar a entender es que David estaba constantemente buscando el corazón de Dios o continuamente andando en pos de Dios. Eso no es lo que el versículo realmente dice. Este versículo aparece en el contexto del rechazo de Dios hacia Saúl como rey de Israel, el versículo que terminamos de leer. Saúl era elegido, fue el hombre que eligió el pueblo para gobernar.
Fue el resultado de una votación democrática. No todo el tiempo el pueblo tiene razón cuando elige un gobernante, hermano. No todo el tiempo tiene razón. La gente clamó a Dios a través de su profeta Samuel para pedirle que se le diera un rey como las demás naciones. Dios pidió a Samuel que advirtiera al pueblo de las terribles consecuencias de elegir un rey o de esa elección. No, el problema no era que tuviera objeciones que Israel tuviera un rey. El Señor no tenía esas objeciones. Ese siempre había sido su plan. Sin embargo, Dios ya había escogido al que había de ser rey y no era Saúl, sino David. Pero en el momento en el calendario de Dios no había llegado aún y el pueblo se precipitó. Y por eso vemos el fracaso de Saúl, hermano. Dios dijo en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, que iba a poner un varón conforme como rey, que fuese elegido por él conforme a su corazón y no con el corazón del pueblo. David era el objeto de la búsqueda de Dios. Dios vio algo de que nadie más podía ver. Escuchemos el testimonio de Dios mismo que dio a Salomón acerca de su padre David. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 4, dice lo siguiente: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos. Dios habló esta palabra para dar a Salomón el reto de seguir el ejemplo de su padre. Una vez establecido en el reino, Salomón habría de dejarse guiar por el Señor. Y Dios utilizaría este mismo testimonio de la vida de David como una reprensión para el mismo Salomón, para que Salomón pudiera andar conforme a ese testimonio. Entonces, a veces le digo a una persona: ¿por qué tú no te comportas como tal persona? ¿Por qué tú no ves el ejemplo en esta persona y ves otro ejemplo? No, Salomón hizo todo lo contrario. Leamos, hermano, ahora detenidamente esta palabra del Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4, para ver lo que hizo Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, 1 al 4. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. ¿Y qué hicieron sus mujeres? Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, porque no hay más cosa más disparatosa que un viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Mira, hermano, cuando un viejo se enamora de una muchachita, ese viejo va a hacer lo que esa muchachita le diga. Y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Esa muchachita pusieron loco a ese hombre. Una vez estaba yo en un restaurante, aquí he dicho la historia, y había un hombre, porque ese restaurante chino era el restaurante de las queridas, el que está ahí en la San Vicente. Yo no sé si sigue vivo. Yo fui, hermano, y en aquellos tiempos iba con mi esposa, y había un hombre, hermano, dueño de una tienda. Era contigo que iba, claro. Había un hombre dueño de una tienda, hermano, grandísima aquí en el país, que andaba con una muchachita. Y pedí una langosta, no me gusta esto. Pedía unos camarones, no me gusta esto. Esa muchacha pidió todas las cosas. Esa muchacha tenía a ese hombre metida en el bolsillito chiquito de ahí del pantalón. Y así hicieron las mujeres con Salomón, hermano. Lo pusieron loco. Mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Por eso hay un refrán que dice: si una mujer te dice algo, y más en esta condición, si te dice que tira por una ventana, busca la bajita porque te va a tirar. Salomón tuvo problemas serios en su vida, y uno de los cuales fue su relación con 1000 mujeres. No era sorprendente que Dios usara el testimonio de David, su padre, para reprenderlo. Un momento, pastor, va a decir usted. Un momento, parece ahí. No es el mismo David que cometió adulterio con Betsabé, que luego mintió al respecto y cometió un asesinato deliberado para ocultarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pecado de David y el pecado de Salomón? Porque si dejamos en el aire, hermano, puede haber problemas.
¿Acaso la cantidad de mujeres? No. De hecho, la diferencia no existe en cuanto al pecado, porque en términos del pecado no hay diferencia. Pecado es pecado, no importa, hermano. El pecado es el gran denominador común entre los hombres. Nunca es un asunto de cantidad, ni del grado de pecado, porque el pecado es parte de nuestra propia naturaleza. Todos somos igualmente culpables delante de Dios. Todo pecado es igual de pecado, sea de adulterio, asesinato, hipocresía, murmuraciones u otro pecado. No era la medida del pecado lo que estableció una diferencia entre David y Salomón, no fue la medida del pecado. Solo existe una posibilidad para explicar la relación única que David tenía con Dios: su actitud de corazón hacia la palabra de Dios. Eso no era una excusa para el pecado de David, ni significaba que Dios le pasara por alto. Sencillamente señala que a pesar de su pecado, David no se desvió de su amor hacia Dios y por la palabra y de la palabra de Dios. David tenía una relación de amor hacia Dios que no podía romperse, ni aún cometiendo los terribles pecados que cometió. David pecó, hermano, lo reconoció, encaró las consecuencias que fueron terribles de sus pecados. ¿Y qué hizo? Continuó siguiendo a Dios. Se arrepintió. Oh, lávame con hisopo, Señor, límpiame de maldades, porque callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día, porque se agravó tu mano sobre mí, dice David. Sin embargo, ¿qué hizo David, hermano, en medio del pecado? Cuando fue el profeta de Dios, lo reprendió, se arrepintió de su pecado y siguió andando con Dios. Hay gente que se mete en el pecado y sigue en el pecado y más nunca vuelve. Salomón también pecó, pero permitió que sus muchas mujeres apartaran su corazón de Dios, aún en medio del pecado. Nadie apartó a David de la presencia de Dios. Claro, vinieron sequedades de verano, como dice en el Salmo, pero David sufrió la consecuencia de su pecado. Por eso David escribió todos estos salmos, la mayoría de los salmos, porque su actitud de corazón hizo que David fuese diferente. Y no hay lugar mejor en la Escritura para ver esa actitud hacia la palabra de Dios que en el Salmo 119. David era un hombre, hermano, que pese a su pecado, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano, que seamos sinceros, que vayamos a su presencia. Dios, como dice David en el Salmo 51, no va a desechar un corazón contrito y humillado. Dios le va a lavar de sus maldades y lo va a poner más blanco que la nieve, hermano. Por esa razón, si en esta mañana usted se siente que ha cometido algo, vaya a la presencia de Dios y diga: Señor, mira, yo hice esto, perdóname. Pero si lo deja así, hermano, un pecado trae otro pecado y otro pecado. Eso fue el pastor Huáscar, mi esposa y yo y otro hermano cruzamos por Wyoming, un estado. Entonces hay uno en el desierto, uno tiene que ir al desierto, hay unos pajones de charamico que comienzan al pasito. Usted lo ve caminando al pasito y cuando llegan a la carretera tan grandísimos ya, hermano. Y uno tiene que desviarse de ellos porque pueden crear un problema. Ellos van recogiendo pedazos de charamico y van creciendo hasta que se vuelven grandísimos. Hasta los camiones le tienen miedo. Así es el pecado, hermano, si usted lo deja. Comienza con un charamiquito pequeño, comienza a aumentarse y cuando viene a ver no hay vuelta atrás. Salomón, hermano, tuvo vuelta atrás, pero un poco tarde. David siempre estuvo delante de la presencia de Dios. Pero aparte de esto, hermano, de que David era un hombre que tenía ese corazón, también David era un hombre de apariencia, que también lo preparó para el liderazgo. El rey Saúl tenía la imagen popular que todo rey debía tener. Era un hombre alto y guapo y hermoso, y obviamente tenía la apariencia del líder. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel. Mira cómo era Saúl, hermano. Capítulo 9, versículo 2 del primer libro de Samuel. Las hermanas, búsquense ese texto, y los hermanos también, para que vean cómo era este hombre, Saúl. Y tenía el hijo único que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombro arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Mira lo hermoso que era Saúl. Pero ¿cuál era el problema? No tenía un corazón como el de David. Es evidente que David no sobresalía en la multitud a causa de su apariencia exterior. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey,
Isaí hizo pasar a todos sus hijos, menos uno delante de Samuel. Dios no permitió que Samuel ungiera a ninguno de ellos, hermano. A Isaí nunca se le ocurrió que David fuese escogido. David aún estaba en el campo cuidando el rebaño. ¿Qué pasaba en esta casa, hermano? Había un grupo de muchachos, todos hermosos. Bien tallado, hermano, como lo vamos a leer ahora. Y nunca se le ocurrió al papá que el muchachito chiquito que estaba por ahí, que no era feo, hermana, no era feo. Vamos a ver lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 7 al 12. Primer libro de Samuel, 7 al 12, 16, 7 y al 12. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual le dijo: tampoco es este, a este Jehová no ha escogido. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco es este, a este tampoco ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Había un desfile, hermano, de muchachos hermosos. 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. O sea que no era feo. Nosotros éramos más hermosos que él no era feo, hermana, él no era feo. Hermoso, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, reformado y bien formado. Entonces dijo: levántate y úngelo, porque este es. Hasta su propio padre Isaí pasó por alto a David como candidato a rey. Anticipando esto, Dios dio instrucciones específicas a Samuel de que no se fijara en la apariencia exterior, sino en la apariencia interior. Pero Jehová mira el corazón, dice allí la palabra. Evidentemente los otros hijos de Isaí eran más impresionantes ante los ojos humanos, pero Dios estaba en busca de algo más profundo. Hermano, por eso cuando Dios elige, no le ponga freno a lo que Dios elige. La palabra aparecer figura 2 veces en el pasaje que acabamos de leer. El contexto claramente se refiere a la apariencia externa. Esta capa externa que no debía ser el criterio que Samuel debía usar para determinar quién era el varón escogido por Dios para ser rey. ¿Tú se das cuenta, hermano, que hay personas cuando entran a un lugar crean revuelo? O sea, yo he visto personas, ahora mismo estoy donde el médico, y entró un tipo ahí, de esos que hacen ejercicio en los gimnasios. Yo vi a una muchacha que hizo así a la otra. ¿Verdad? Pero hay muy pocas personas que pueden causar revuelo sencillamente debido al poder que reside en su hombre interior. Tienen una fuerza interior que es como el aura que les rodea. David pertenecía a esa última categoría. Tal vez no llamaba la atención como sus hermanos, pero él causaba impresión, hermano. ¿Por qué? Por su vida espiritual. Por favor, no me malentiendan. No era que David fuera un poco atractivo en lo físico. El versículo 12 también dice que era de buen parecer. Era un joven bien parecido. Pero lo que distinguía su hermosura interior no es su apariencia externa. Su corazón era diferente, hermano, a los otros hermanos. La característica de este joven no era mejor que la mayoría. Era considerado hermoso, en el caso de David era de buen parecer. Pero no fue la apariencia exterior lo que importó. Para Dios no es el hombre exterior lo que importa. Usted ve que entra alguna gente a la iglesia y dice: ese va a ser el futuro pastor, o porque entró bien o porque canta bien. Yo conozco un pastor, hermano, que después que fue pastor, que entró a la iglesia porque cantaba bonito, se convirtió después de pastor y se bautizó. Amigo nuestro. Se convirtió y se bautizó porque dice: me llamaron porque yo cantaba bien y hablaba bonito, no porque yo era creyente. Hermano, cuidado con eso.
La hermosura interior de una persona puede sobrepasar cualquier característica exterior que posean. Por otro lado, aún la gente hermosa puede tornarse repulsiva y tener una personalidad maligna. Usted no ha visto, no hay una cosa más comparón que un hombre que se crea hermoso. Yo no soy comparón. Pero la cosa más comparona es un hombre que crea que él está acabando. Usted ve que entran y usan un perfume rarísimo y usted ve que ellos creen que eso. No, hermano. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón de esa persona hermosa? Por eso, hermanas, jovencitas que se van a casar, atiéndame bien ahora. No se lleven de esa apariencia. Claro, tiene que gustarle porque, ¿verdad? Pero no se lleven de la apariencia física solamente. Vean su corazón. Dese cuenta el Señor Jesucristo. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Bueno, Isaías 53, 2 y 3, distingue cómo era Jesucristo. Dice la palabra de Dios allí en Isaías 53, 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él sus rostros, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesucristo, hermano, no tenía esa belleza. Pero usted sabe dónde está la belleza de nosotros, en parecernos a Jesucristo. No hay mayor belleza, hermano, en un hombre o una mujer de Dios que parecerse a Jesucristo. Las personas que vieron a Cristo se sintieron atraídos a él, no porque tuviera apariencia de líder, sino por el poder de su persona. Esta hermosura interior es lo que preparó a David para ser líder de hombres. Esto es lo que Dios tenía en su corazón cuando buscó a un rey para la nación de Israel, un hombre, hermano, que fuera conforme al corazón de Dios. La hermosura de David, hermano, fue producto de su devoción a Dios. Pasaba las grandes noches meditando en su palabra y componiendo himnos para adorar a Dios. Su corazón estaba ligado a Dios. Ahí estaba su hermosura. Solamente cuando nosotros nos ligamos a Dios y reflejamos la hermosura de Cristo en nuestras vidas, es que podemos decir que somos hombres y mujeres de Dios. Tercero, esta asunción, porque preparó a David para el poder, fue un hombre ungido. Dios confirmó al que había sido elegido rey ante Samuel por la hermosura interior del corazón, actuando por el poder y la autoridad de Dios. Dice la Biblia en 1 Samuel 16, 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El mismo carácter que había hecho de David un siervo fiel en la casa de su padre, lo haría un siervo fiel de su Padre celestial y sobre su pueblo. Mira lo que dice el Salmo 78, 70, versículo 70 y versículo 71 de David, hermano, ya dirigiendo. Mire, dice allí la palabra de Dios. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de la parida lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo e Israel su heredad. Dos cualidades le permitieron a David ser un receptor responsable de la unción de Dios: la integridad de su corazón y su apariencia. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos, capítulo 78 de los Salmos, versículo 72. Saúl no contaba con la integridad que hizo a David un varón conforme al corazón de Dios. Hermano, cuánta grandeza había en David. Y aunque tuvo problemas con el pecado en su vida, el mismo Salomón aprendió posteriormente de él. Y por eso escribió lo siguiente en Proverbios capítulo 11, versículo 13. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores a la perversidad de ellos. Y después escribió lo siguiente: mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo. Y en el capítulo 20 de Proverbios escribió lo siguiente: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Desde el caso de David, hermano. David comenzó su carrera con integridad. Cualquier carrera en el Señor tiene que ser con
Su honestidad hacia la palabra de Dios lo proporcionó la pericia que necesitaba para guiar la nación de Israel, como vimos en el Salmo 72, 78, versículo 72. Lo pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios estaba con él. Hermano, cuando Dios está con usted, cuando Dios está con usted, usted va a hacer todas las cosas que el mundo se va a asombrar. El mismo patrón es cierto en la vida de cualquier creyente. Una correcta actitud de corazón hacia la palabra de Dios equipa al creyente con todo lo que necesita para cumplir la misión de Dios en esta tierra. No importa dónde esté su ministerio, ya sea médico, ya sea secretaria, ya sea barriendo, no importa dónde esté, si está conforme al corazón de Dios, Dios lo va a bendecir. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Luego dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La unción de David le permitió tener el poder de Dios, y sin embargo fue su actitud de corazón y la pericia obtenida que lo hizo un gran hombre de Dios. La preparación en su palabra, hermano, evitó que David se envaneciera de lo que era. Él guardó el equilibrio en su vida a través de su actitud de corazón. Su unción le dio el poder para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Hermano, y si nosotros nos entregamos a lo que Dios nos ha ordenado y somos bendecidos por Dios y tenemos la unción de Dios, no importa dónde estemos, Dios nos va a bendecir. Por último, hermano, David fue un adorador de Dios. Por eso se preparó no solamente para la guerra física, sino también para las guerras espirituales. Continuando con nuestra historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, aprendemos otro componente que hemos predicado ya de él, de David. Dice allí la palabra de Dios, en el capítulo 16, versículo 14 al 23. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Claro que tenía que apartarse de él. Hermano, el Espíritu de Dios se va a apartar de todo aquello que no anden conforme a su palabra. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió el mensajero a Isaí diciendo: envíame David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David esté conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuántos años, hermano, tenía David? Jóvenes, ¿cuántos años tenía David en ese tiempo? De 14 a 16 años. Y ya era un adorador de Dios. Por eso me gozo cuando veo a los jóvenes tocando aquí. Adoradores de Dios a corta edad. Adoradores, hombres y mujeres que aman a Dios. Pero este pasaje nos da perspectiva en cuanto a la guerra espiritual, un tema sobre el cual la mayoría de los cristianos tienen escaso conocimiento. Hermano, había una guerra espiritual en ese momento y había que librarla. Pero David estaba preparado de corta edad para la guerra espiritual porque había establecido una relación de alabanza a Dios. Él era lo que decía: oh Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Yo me alegré con que, o sea, la vida de David fue una vida de alabanza, hermano. Los cánticos de David, hermano, son una vida de alabanza. Algunos creyentes ponen bastante énfasis en el estudio de la Biblia. Llenan su mente con hechos y detalles acerca de la Biblia y del andar cristiano.
Sin embargo, se queman y pronto porque olvidan preparar su corazón espiritual para la guerra espiritual. Son buenos en unas aulas de clase, pero cuando usted lo tira para el monte, a un sitio como Elías Piña que está lleno de brujos, ahí se queman, hermano. ¡Ay! ¿Y esto era así? Sí, porque no saben lidiar con libros, pero no con las guerras espirituales. Por eso, hermano, se le puede dar a un soldado el mejor adiestramiento y las armas más avanzadas, pero no le puede dar un corazón, el corazón que se gana o se pierde en las batallas. David fortaleció su corazón en la palabra de Dios. Él no solo acumuló información, él amaba a Dios. No solo estudiaba la Biblia, él la amaba, él vivía según la palabra de Dios. Él oraba conforme a la palabra de Dios, meditaba la palabra de Dios, cantaba la palabra de Dios delante de Dios, alababa a Dios en cada evento de su vida. Su corazón era fuerte y estaba preparado para la batalla cual fuera, porque estaba delante de la presencia de Dios en adoración. Era un hombre, hermano, conforme al corazón de Dios, con sus debilidades igual que nosotros. A pesar de su pecado, David nunca perdió su corazón entregado a Dios. Tenía mucho más que conocimiento, sabía lo que era alabar y adorar a Dios. Y esta es la preparación de un hombre, una mujer para la guerra espiritual. No se avergonzaba de alabar a Dios. Ahora tenemos a Dios en las tablets, en los celulares. Antes íbamos a la universidad con nuestra Biblia, grande que eran esa Biblia, con una letra grandísima. Ya no, ahora uno tiene que decir en la iglesia, abran sus Biblias, prendan sus tablets y sus celulares. Hay una progresión en la vida de David. Empezó como pastor, su fidelidad como pastor y su amor por Dios y por su palabra prepararon a este hombre para ser un guerrero grande y poderoso. Este poderoso guerrero con un corazón conforme a Dios fue el que Dios escogió para rey de Israel. Y estos estudios o estos mensajes que vamos a llegar del Salmo 119 nos van a desafiar a ser un guerrero de Dios. Nuestros corazones quedarán expuestos y abiertos a todo el consejo de Dios. Dios está listo para hacer una cirugía de corazón abierto en nuestras vidas. Pero como hemos visto en la vida de David, todo comienza y termina con una actitud de corazón. Y esto fue lo que le preparó para tener una relación íntima con Dios. En la medida que usted crezca en su conocimiento de Dios y de su palabra, su persona interior será fortalecida. Como creyente neotestamentario, usted está en una posición de poder porque está en Cristo. Hermano, tenemos una posición de poder porque estamos en Cristo. Yo fui en la iglesia del pastor de Acuña, dieron una conferencia recientemente. Yo fui a varias de esas conferencias, el pastor Bácar y también Martín Miguel fueron a esas conferencias. Si nosotros, los reformados, hubiésemos hecho un examen de la palabra predicada, hubiésemos dicho, ese hombre se apartó mucho del texto por los mensajes que escuchamos. Oiga, pero qué cerca estaban de Dios. El testimonio de esos hombres predicando en cárceles, en las calles, levantando iglesias en lugares donde hay persecución y viendo la gracia y la gloria de Dios a través de ello, hermano, nos puso a llorar ayer en la mañana a todos los hombres que estábamos allí. Y no por las emociones que él transmitía, sino por el testimonio que daba, porque son hombres que aún para nosotros, los que manejamos el texto, nos resultarían extraños. Son hombres que han hecho la obra de Dios. Levantado iglesias en lugares inhóspitos, en selva, sus caras marcadas por el fuego que le han quemado la cara, le han puesto una antorcha de fuego en su cara y siguen sirviendo a Dios con amor. Pastor, pero él dejó un poco el estudio de Efesios que estaba dando. No, pero fue al corazón de nosotros y nos habló del poder de la palabra de Dios transformando gente. En la mañana de ayer habíamos 300 personas y habían 299.99 llorando.
no por los emotivos de él, sino por la obra que Dios estaba haciendo a través de esos hombres. Manejaron la palabra de Dios con poder y fueron hombres conforme al corazón de Dios, y son hombres que están haciendo la obra de Dios. Se paran en una esquina con un megáfono. Ninguna de nuestras celebridades se van a parar en una esquina con un megáfono a predicar y van a ir a una cárcel tampoco. Dios quiere hombres así. David era un hombre así. Un hombre como David te aprende a alabarlo, a inmiscuirse a meterse en el corazón de Dios. Por eso, hermano, usted debe crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Pero hay muchos que tienen un gran conocimiento de la palabra y no sé qué hacen con ella. Solo ocasionalmente una persona parece sobresalir de la multitud debido al brillo de su persona interior, porque es un hombre conforme al corazón de Dios. Ayer estaba revisando, para concluir esto, hermano, una teología que nos mandaron para los pastores. Yo estaba viendo los concilios de Calcedonia cuando se habló de la unión hipostática del verbo, es decir, que Dios es hombre, que Cristo es hombre y también es Dios. Esas dos personas distintas en la vida de Cristo, cada uno independiente, cada una con su función, se estableció en el concilio de Calcedonia. Y es bueno conocer estas cosas, hermano. Pero yo no puedo ir, hermano, a la esquina a hablarle a los hermanitos, a la persona de ahí de la unión hipostática del verbo. Yo creo que ni mucha gente a veces lo comprendemos aquí en la iglesia. No, del poder de Dios sí que tengo que ir a hablar, hermano. Es bueno yo conocer esas cosas, pero del poder de Dios que tengo que ir a hablar. De la vida transformada. ¿Y cómo se hace eso? A través de un hombre entregado a Dios. Este salmo, hermano, es lo que nos va a llevar a desarrollar un corazón conforme a Dios y a su palabra. Por eso, hermano, vamos a leerlo, a repetirlo. Me alegré con una hermana que se reunió conmigo aquí, una pareja, y me dijo la hermana, por cierto, estoy leyendo el Salmo 119. Ay, gloria a Dios. Hermano, ahí está todo lo que necesitamos. Sobre todo, hermano, para concluir, recuerde, un corazón sensible a la palabra de Dios. Eso es lo único que equipará para este viaje, hermano, hacia el corazón de Dios y hacia la eternidad y hacia el cielo. Un corazón conforme a su palabra. Ah, pero pastor, yo no puedo comprender esa palabra. ¿Por qué? Porque tiene un velo puesto en tus ojos y no te ha entregado a Cristo. Por más que tú hagas en la iglesia, si no comprende la palabra es porque tiene un velo puesto. Solamente el Espíritu Santo puede quitar ese velo. Solamente la obra regeneradora, transformadora del Espíritu Santo, llevándote a los pies de Cristo para salvarte, puede transformar tu vida. Por eso en esta mañana, no deje otro tiempo, por favor. Si quieres comprender todo lo que vamos a predicar, entrega tu corazón a Cristo. Y Él va a quitar ese velo y te va a hacer sabio. ¿Por qué? Porque como leía el pastor Vaca en el Salmo 19, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y Dios quiere hacerte sabio en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Él quiere transformar tu vida con su palabra. Si no, el Salmo 119 no va a ser gran cosa para ti. Van a ser letras muertas. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor, por tu palabra. Oh Dios, podemos predicarla no por nuestra fuerza, porque tú sabes cuántas debilidades y pecados en nuestros corazones, pero a ti te ha placido, Señor, que hombres débiles expongan tu palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Padre, a vivir conforme a ella y a hacer de esta palabra nuestras vidas. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, de aquellas personas que están sin Cristo. Ten misericordia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.